hoy también agradezco a todas nuestras colegas que se han conectado para estar presentes en la charla. Cuando nosotros hablamos de eclitofilia criminal, ¿sí?, nos preguntamos mucho qué es lo que ocurre, por qué pasa este fenómeno. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de esos elementos que se dan en las prisiones, pero principalmente enfocados en esa interacción que se da del personal penitenciario con las personas privadas de la libertad. Desafortunadamente, el sistema penitenciario mexicano está muy marginado, está muy mal. Estaba yo revisando el diagnóstico de supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realizó en 2019 y que nos corresponde para este año. Finalmente, todos los penales estamos reprobados en materia de derechos humanos, porque a pesar de las circunstancias en las que ellos viven, también se vulneran sus derechos. Las sociedades penitenciarias son un mundo de gente. De lo que se puede decir es que muchos de ellos tienen que sobrevivir al sistema, a las circunstancias. Pero el motivo de esta conferencia tiene que ver más con nosotros, con el personal penitenciario. ¿Qué pasa con nosotros? Y que recuerdo mucho a una autora, a la maestra Laura Angélica Eguía, quien decía, el personal que no sabe manejar sus circunstancias en una cárcel, en una prisión, en un centro penitenciario o en un federal, se convierte en el otro preso. ¿Por qué en el otro preso? Porque aprende a hablar como ellos, ¿sí?, con el calor, se aprende los códigos, se comporta como el preso, se relaciona con el preso y hace su vida en prisión. También hemos observado que muchas veces damos más de nuestra vida personal, familiar, en el trabajo, de lo cual nosotros tenemos que aprender a separar y no llevarnos esos problemas tan complejos que se viven en prisión, que pudiera ser hasta un motín, una riña colectiva, los problemas que se dan entre ellos, que son los mismos abusos, el acoso sexual, el abuso sexual, los homicidios que se llegan a presentar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He tenido la oportunidad de conocer estos sistemas penitenciarios y créanme que se dan en todos los niveles y no nada más en nuestro país. En una ocasión visité una de las prisiones del Estado de México y en nuestro recorrido me decían que la maestra del área escolar se había relacionado con un tipo de ahí y no se dieron cuenta, pero resultó embarazada. ¿Y cómo? Si nunca pasaba a visita íntima. Son situaciones que de alguna manera u otra son consensuadas, son permitidas, hasta por las mismas autoridades. Algo que tenemos que diferenciar y que por eso se los anoté es el síndrome de Estocolmo, la hibrisfilia y la eclitofilia. Porque muchas veces nos dicen que es lo mismo. Pero fíjense, el síndrome de Estocolmo tiene que ver más la relación que se establece de la víctima con el victimario, de esos sentimientos que se generan cuando ella se encuentra con el victimario como rehén, pudiera ser víctima de un secuestro, o de aquellas que ya viven de por sí abuso sexual y que terminan enamorándose del victimario por la relación que establecen con ellos. Esta relación puede ser temporal durante el proceso que dura la situación delictiva. ¿Qué ha pasado con algunas víctimas del síndrome de Estocolmo? Que minimizan las acciones cuando ellos son detenidos. Incluso hasta hablan bien del delincuente y dicen, él me trataba bien, me llevaba de comer, nunca se ensañó conmigo, me permitía que hablara por teléfono con mis familiares, me defendía de los otros y establecimos una alianza porque prometió sacarme viva de la situación. Por eso es que me fui enamorando de él. Entonces la víctima se enamora de su victimario.
Este término, de alguna manera, nos los define el criminólogo y psicólogo Nils Bergeron en los años 70. Pero también antes tenemos un fenómeno que se relaciona mucho con la eclitofilia, pero hay que ver esa dimensión, cómo nos los distingue. Es el trastorno, nos dice que es el trastorno que presentan algunas personas al sentirse atraídas por criminales. Pero aquí estamos hablando de personas que viven socialmente en libertad y que no tienen nada que ver con los centros penitenciarios. Y que ven al criminal y lo consideran atractivo y hasta se apuntan para mandarle mensajes de apoyo, de solidaridad y de decir que quieren que lo liberen, quieren pagar su fianza, quieren pagar todo porque lo consideran hasta inocente. En esta semana circulaba en redes sociales una nota periodística, no sé si ustedes la vieron, en donde un detenido no tenía playera, se mostraba musculoso. Y ese análisis que hizo la persona que lo publicó era precisamente cómo algunas personas que sin conocerlo le mandaban mensajes de apoyo, de solidaridad, y decían que era inocente, que él no nada tenía que ver, que seguramente eran culpables los otros, porque los otros estaban feos. Fíjense cómo muchas veces nosotros justificamos las situaciones de la conducta criminal o del propio delincuente. El psicólogo John Monnet en los años 50 es quien lo va definiendo. Y aquí viene el tema central de nuestra conferencia de hoy, eclitofilia. Eclitofilia criminal, porque se relaciona con ellos, con los criminales. ¿Pero por qué eclitofilia? En uno de los congresos internacionales de criminología de 1974, la maestra Julia Sabido Ruiz Sánchez expuso y acuñó este término, que es la relación que establece el personal que trabaja en un centro penitenciario al relacionarse afectivamente con el delincuente o con la persona que está interna, y esa atracción la relaciona con el clítoris, es decir, que despierta y que de alguna manera se siente motivada o estimulada. Y aquí al inicio pensaba que solamente era exclusivo de mujeres que se relacionaban con ellos, con los privados de la libertad. Pues quiero decirles que no ha sido así, nada más. No es exclusivo de mujeres, sino también de hombres. En estos sistemas penitenciarios que son complejos, en donde trabaja el personal femenino, masculino, para tantos masculinos que son los internos, o bien con las que son internas, mujeres que están privadas de su libertad, hasta donde de alguna manera u otra han sido permisivos. Esta conducta de eclitofilia criminal es de las que vamos encontrando y que en muchos penales se hace hasta como una costumbre o una justificación, ver cómo se va relacionando el oficial con el interno, la trabajadora social, el psicólogo o la psicóloga. Apenas estaba yo platicando con una de mis colegas que estuvo en Islas Marías y también me comentaba, me decía, eran campamentos, y le preguntaba, ¿y se daba este tipo de fenómenos? Me dice, sí, desafortunadamente. Se daban de médicos, de psiquiatras, de secretarios. ¿Y qué pasa? Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa con nuestro código? ¿Qué pasa con nuestros valores? ¿Qué pasa con uno mismo? Que se relacionan de una manera u otra con estas personas que han cometido una ley, que están sentenciados o procesados, y que somos nosotros el personal quienes nos dedicamos a trabajar para ellos, no para formar parte de su vida de ellos. Esa línea que algunas personas han rebasado es tan fina, ¿sí? Y que están a un paso, algunas y otras de plano no, nada que ver. Se ubican en el lugar que están trabajando. La relación intercriminal y personal tiene que ver con esto, con el personal penitenciario que es externo.
Y es el personal externo el que llega a los internos, ¿sí? Y se establece ese vínculo. El personal externo tiene un día, una jornada y un horario de trabajo. Tiene funciones, atribuciones, normas, leyes, códigos y sobre todo de ética para establecer limitaciones en su actuar profesional. Sin embargo, hay quienes han rebasado y en ese actuar intiman más con ellos, se relacionan. ¿Qué pasa con el personal? Sucede que cuando llegan, por ejemplo, hablemos de los nuevos detenidos que llegan a prisión o que van de una banda organizada o que viene de un cerezo federal o que fue un delincuente que los medios de comunicación lo magnificaron, que estamos hablando que son delitos de alto impacto. Hay morbo en algunos de ellos. Lejos de ser profesionales, se asombran, les causa estupefacción, sorpresa, porque ya tenemos aquí al de tal banda, ¿sí? O el que cometió el delito de feminicidio, o el que cometió el delito de violación, o aquel que viene por este delito contra la salud. Se deslumbran, ¿sí? Porque dicen que tiene mucho dinero, o qué bárbaro, cómo maneja su grupo criminal. Los llegan a adorar, incluso existe una devoción hacia ellos, fascinación, y se va dando esas etapas también de amor y pasión. ¿Qué tan difícil ha sido encontrarnos casos donde el propio personal se relaciona con ellos, compañeras que se han peleado por ellos, que se han unido a ellos y que se han casado hasta con ellos? Y que dejan todo lo profesional, todo el trabajo para relacionarse con estas personas. Y que han formado familias dentro del mismo medio penitenciario. Entonces, este fenómeno de clitofilia criminal tiene que ver más con uno, con el personal, con tus códigos de ética, con tus valores. Y que finalmente los hacen a un lado porque se dejan llevar por este tipo de actitudes, sobre todo por la fascinación, que la deslumbre, que porque tiene 1 o 1000 tatuajes. Por ejemplo, cuando los analizamos, los estudiamos y les preguntamos sobre el tema, ellos siempre lo relacionan hacia la mujer, hacia el amor a la madre, a la hija, a la concubina, a su adorada Santa Muerte. Todo eso es respetable porque se trata de él, de la persona que está privada de la libertad, de la persona que nosotros estamos analizando, estamos estudiando y que nada tiene que ver con nosotros. Sin embargo, algunos de los funcionarios se enganchan con este tipo de personas. Tenemos en prisión a una persona, no es una, son muchas, que tiene el cuerpo lleno de tatuajes, lleno. Solamente la cara es la que deja ver el rostro. A las personas, al personal le causa estupefacción, intriga, ¿sí? ¿Y qué creen? Esa persona en su momento también se relacionó con una de las visitas que era de un grupo, de una asociación civil, y que iba constantemente a ese lugar. Ya les hablaré más adelante de este caso. Aquí tenemos. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿O por qué te relacionas? ¿Qué pasó con este sujeto, el Chapo Guzmán? Tenía en nómina a todos los trabajadores de un centro federal. Algunos se justifican que fueron obligados, porque lo incluyeron en automático. Pero otros estaban muy contentos recibiendo el apoyo económico. O aquel que nada más consideran atractivo y que de alguna manera pues hasta se fascinan y la gente o las personas lo quieren ver, lo quieren visitar. Porque aquella persona que se encuentra en un aislamiento es la que más les llama la atención, la que más la atrae. Por eso es que la maestra Julia
Sabidor Sánchez acuña el término y dice, tiene que ver con uno mismo y con ese despertar o atracción sexual del personal hacia los criminales. ¿Qué es lo que ellos te ofrecen para que te puedas sentir o no atraído para esta persona, hasta esa dimensión? Desde luego que algunos dirían, no, pues su dinero, o quizás otros dirían, no, pues lo atractivo. Claro que en cuestiones de atracción, pues tendríamos que considerar que son aspectos que cada uno sabe y valora, que es para mí una persona atractiva, a lo mejor ni siquiera es lo físico, sino sus valores. ¿Y qué pasa con estas personas? Son manipuladoras, mitómanas, emocionalmente saben llegar a las personas que ven en el personal, pero sobre todo porque ellos ya la analizaron y le quieren llegar. Es más, dicen, ya, de aquí soy, porque esa persona ya cayó, ya cayó. Y no nada más se llegan a involucrar con una, sino con varias personas, porque les hacen creer. ¿Qué pasa con ellos? Le dicen a la señorita licenciada, a todas, indistintamente de la edad, de la condición o de las... A todas. Todas son bonitas, todas son señoritas y todas son buena onda. ¿Ustedes creen que esto sea así? Yo considero que ni todas somos bonitas, ni todas somos buena onda, ni todas los queremos. ¿Sí? Es como se va dando ese triángulo de eclitofilia criminal a través de las entrevistas, del conocer a la persona, de intimar con la persona. He tenido personal en su momento que los ha justificado, que terminan con la entrevista de la que ustedes quieran y le dicen, ay, pobrecito, sufrió mucho, o tuvo una niñez muy desgarradora, muy mala, ¿sí? O su esposa lo abandonó, o sus padres ni siquiera lo quisieron. ¿Saben qué? Son sus circunstancias de ellos. Y ahí queda nada más. Esta imagen me recuerda mucho a una situación que se presentó en un penal, en donde el psicólogo se le asignó que le brindara terapia a un privado de la libertad porque se encontraba en una situación triste o depresiva. Y como tal le fueron programando sus sesiones, pedía que nadie lo molestara. ¿Y qué creen? Seguridad y Custodia va observando que el psicólogo ya mantenía una relación personal con el interno. Porque ya el interno lo buscaba muchísimo en días y horarios incluso inusuales. Mandan la alerta a lo que hoy conocemos como comité técnico y piden que se cambie al psicólogo. Pero que le manden a una persona más profesional por las circunstancias. Y que le mandan a la jefa de psicología. Se hizo una lucha de poder entre psicólogos. ¿Por qué me desplazan y ahora te mandan a ti si yo quiero ver a esta persona? Bueno, terminó renunciando el psicólogo. Ya cuando la psicóloga empieza a trabajar con esta persona, al final también se engancha emocionalmente con él. Termina renunciando. ¿Para qué? Para pedir permiso e irlo a visitar al penal. Posteriormente solicitan su autorización para casarse. Y luego para registrar a sus hijos. ¿Quién ganó en esta situación? Desde luego que el interno, ¿sí? Que de alguna manera u otra, él dijo, si puedo, de aquí tomo, con el psicólogo. Y si no, con la psicóloga. Pero eso no es todo. Ellos porque cayeron. Y si no, pues hubiera sido otro profesional del mismo penal. En este análisis tan complejo, ¿qué tiene que ver entonces el personal? Cuando estamos hablando que son profesionales de la conducta humana, pero desafortunadamente son aquellos que luego los llegan a justificar. Y esos son algunos de los casos que se dan en las prisiones. Algunos de ellos
obviamente privados de la libertad, que presentan trastornos y de los más conocidos, el antisocial. En los penales, más del 90%, si queremos decir 98%, tienen el trastorno antisocial de la personalidad. Unos cuantos, el límite. Esa persona que de alguna manera siempre está con sus altas y sus bajas. El histriónico, el narcisista, el depresivo, el bipolar, y aquellos que tienen trastorno mental secundario de abuso de sustancias tóxicas. Y ahora que les menciono el bipolar, que ya no se llama así, quiero comentarles que también tuvimos a uno que estuvo en un cerezo federal en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Ayala de Morelos. Se le mandó para su tratamiento, allá es un centro temporal también. ¿Y qué creen? Regresó con novia y era precisamente la pasante de psicología. ¿Qué buscaba en una persona que ya de por sí tenía un trastorno? La idea de ella, pues, era curarlo. Si hablamos de contaminación criminógena en ellos como privados de la libertad, esa contaminación también se da en el personal, desafortunadamente, por su baja escala de valores, en donde podemos considerar que hay personas que se corrompen, que trafican drogas, que se dedican a la trata de personas. Se puede decir que yo lo pude ver de cerca, cómo algunas compañeras se prestaron para que pasaran personas simplemente a prostituirse. Es una pena. Así como también a la compra y venta de artículos prohibidos, porque les están haciendo favores especiales. Y a cambio, ¿qué reciben? Dádivas, ¿sí? Regalitos, o por qué no decirlo, hasta depósitos en cuentas bancarias. Tuvimos a una persona que al dejar el trabajo, pues el interno le estaba depositando a su cuenta personal. Y de ahí es como nos enteramos que ya desde adentro habían iniciado una relación personal. También es otro caso de ecliptofilia criminal. Esta conducta ecliptofílica desafortunadamente no es exclusiva de mujeres, también ha sido de hombres. Recuerdo bien cómo hace unos años teníamos a una interna que gritaba que era, más bien tenía un trastorno mental. Y entre lo que nos recuerdo es que siempre decían que ella gritaba, ¿verdad? Quiero hombre, quiero hombre. Bueno, pues un custodio le quiso hacer el favor, se casó con ella. Ahorita ya están divorciados. Y ahí observamos cómo se involucran los hombres o las mujeres y de todos los perfiles profesionales, desafortunadamente. Psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, custodios, psiquiatras, médicos, enfermeras, educadores, practicantes de trabajo social o de todas las áreas, secretarias, los pasantes, las pasantes. Hubo en una ocasión que despidieron del servicio social a las pasantes de criminología porque se dejaron convencer por ellos, por los internos, para que pasaran Coca-Colas inyectadas de alcohol. Vean cómo son manipuladores, cómo logran convencer a un profesional como nosotros o como de estos perfiles que están para qué, para atender y tratar la conducta humana. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas notas. La psicóloga del penal de Tamaulipas fue asesinada por un preso. ¿Y qué creen? Al final era porque tenían una relación personal. A él le encontraron el anillo y de alguna manera la gente que se mete en esto difícilmente va a salir. O aquel que al salir en libertad mata a su esposa, pero que inició su relación en prisión con ella. ¿Por qué? Porque siempre le mandó avisos. Cuando yo salga, te voy a matar. Son posesivos, les mandan los mensajes, no quiero que te juntes con fulano, no quiero que vayas acá, no quiero que vayas allá. El personal penitenciario debemos de pasar los exámenes psicométricos, físicos, médicos, así como los de grabación de voz. Nuestra visita domiciliaria, el famoso polígrafo.
nuestra investigación bancaria. Y estas evaluaciones de permanencia son continuas. Pero hay algo en donde no han podido llegar los que nos evalúan, es a lo moral y a la ética, desafortunadamente. Algunos indicadores de atracción o enamoramiento con la persona privada de la libertad. Desde luego que es la atracción física, la admiración, el sobreinterés. Probablemente esta persona representa una seguridad financiera que no la encuentra afuera. El juego de palabras que se da de que siento algo por ti, me gusta mucho estar contigo, me gustas, no sé cómo sucedió. Hace poco yo le llamé la atención a una de las jefas porque su personal estaba mucho con el interno. ¿Y qué me dijo? Ah, es que tiene problemas, por eso es que baja. Bueno, si tiene problemas, ve y trátalos afuera. ¿Por qué con un interno? Pero se puede decir que eran unas relaciones pues totalmente consentidas, tanto de la jefa como del interno y la otra persona. ¿A qué se exponen las personas que de alguna manera tienen estas prácticas? En ocasiones pues no pueden hacer su relación pública, se tienen que conformar con el tiempo de convivencia con estas personas, les genera sentimientos de culpa, sí, viven el rechazo social, incluso la propia soledad, la renuncia, y se convierten también en víctimas de delitos, desafortunadamente, porque los sujetos que se relacionan con personas no son cualquiera, son altamente manipuladores, contaminantes y que de alguna manera quieren controlar a la persona. Para prevenir estas conductas en el personal, tenemos que trabajar mucho la salud mental y emocional. Retomar en la ética, nuestra ética, ser asertivos, tener una adecuada autoestima, porque si no allá van a querer llenar vacíos. Asimismo, resolver los conflictos que se tengan en tiempo y forma, pero afuera. Pero principalmente nosotros estamos obligados a respetar los derechos humanos de esas personas, porque en ninguna ley, en ningún código o tratado, se nos dice que vulneremos la parte emocional también de ellos. Y definitivamente debemos de tener conocimiento de las normas, reglas que están al alcance para el ejercicio de nuestra profesión. Cuando hablamos del respeto a sus derechos humanos, siempre hay que ponderar artículo 1 y 18 constitucional de las personas, que indistintamente de su condición merecen respeto. Así como también retomar el artículo 15 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nuestras funciones como personal penitenciario es garantizar el respeto de esas personas y sobre todo procurar su reinserción social a través de los diferentes programas institucionales. Y no dice que yo le tengo que promover su libertad o que yo tengo que ser parte de esa reinserción social. En los penales se tienen diferentes programas específicos, como son la rehabilitación de sus adicciones, porque tenemos a gente que fue adicta, fue alcohólica y algunos continúan. Ah, pero también tenemos a personas con enfermedades físicas y mentales. Se tienen que trabajar programas de prevención de la violencia. Ellos vienen de grupos altamente contaminantes y violentos. Así como una cultura familiar, pero la cultura familiar de su propio entorno y la cultura de la legalidad, para que aprendan a respetar también al otro, a la otra persona. Y sobre todo cumplir con los ejes de la reinserción social que nos marca el artículo 18 constitucional. La educación, trabajo, capacitación, deporte y salud. Y el artículo 104 de esta misma Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice que debemos de realizar un plan de actividades acorde a sus necesidades, preferencias, capacidades a la persona privada de la libertad. Y es cuando aquí yo les digo, no les vamos a brindar tratamiento, porque de acuerdo al primero constitucional, tienen una condición diferente, solamente están privados de la libertad. Y como tal, todo esto le debe de servir a él para reintegrarse a la sociedad, para que cuando solicite un beneficio de libertad anticipada, se le pueda promover, pero promover jurídicamente, ¿sí? Y de ahí de la importancia de que estas personas tengan buena conducta, que no exista un riesgo objetivo y razonable en su extornamiento con la víctima,
que cumpla satisfactoriamente con el plan de actividades y que pague la reparación del daño. Pero sobre todo que no tenga otro proceso penal del fuero común o federal. Desafortunadamente me tocó ver cómo algunas colegas hasta promovían la libertad de sus amados internos. Este tema de criptofilia criminal es muy lacerante, pero también es muy realista y tiene que ver más con el personal penitenciario, en el que cada uno de nosotros debemos de estar comprometidos con el apego del respeto a sus derechos humanos. Y sobre todo como personas ya en sociedad, en que tu familia, la que tú tienes afuera, es la que vale la pena, es la que te espera, es la que realmente te necesita. Porque una persona que está en la prisión no te puede ofrecer nada más que problemas. Yo les agradezco muchísimo su atención. Vamos a abrir el foro de preguntas y respuestas. Muchas gracias a Voz Pública por esta invitación. El tema da mucho para más. Sin embargo, bueno, pues le vamos a dejar aquí para que quienes tengan algún comentario o alguna pregunta, bueno, pues adelante. Muchas gracias.